Buenas, estimados educandos. Espero se encuentren muy bien, hayan tenido una excelente semana, que hayan descansado. Y vamos a continuar con el proceso de formación, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues iniciamos con el tema de hidrocarburos aromáticos. Anteriormente estuvieron trabajando sobre alcanos, alquenos, alquinos, que son igual manera de la familia de los hidrocarburos. En este caso, pues los aromáticos se caracterizan por, la misma palabra lo indica, por ese aroma que en esas sustancias pues se desprenden. Entonces aquí tenemos el concepto que son compuestos cíclicos, de igual manera policíclicos, así como lo pueden observar ustedes acá. Miren, más de un solo ciclo, ¿ok? El prefijo poli hace referencia a varios. Y estos son altamente insaturados. ¿Por qué son insaturados? Por la presencia de enlaces dobles en sus estructuras, con comportamiento diferente a los alquenos normales. Reciben este nombre debido a los olores intensos que normalmente son agradables en la mayoría. Entre estos compuestos se encuentran todas las hormonas y vitaminas excepto la C. Prácticamente todos los condimentos, perfumes, tintes aromáticos, medicamentos que son elaborados de igual manera naturales. Y también otras sustancias como el trinitrotolueno, que es una sustancia explosiva, y los gases lacrimógenos. O sea, tenemos aquí de todo, ¿verdad? En la industria estos compuestos son incorporados a través del uso de las industrias, tanto en la medicina como, bueno, en este caso el uso de los explosivos. Tenemos aquí el ejemplo del trinitrotolueno. ¿Por qué trinitrotolueno? Porque normalmente esto que voy a estar encerrando aquí, o sea, el benceno junto o unido al CH3 se le conoce como tolueno, y exteriormente o como radicales tenemos a 3 grupos nitros. Entonces por esa razón se le llama trinitrotolueno, que normalmente se le conoce como dinamita o abreviado TNT. Tenemos también el ácido acetilsalicílico, que igual manera es la aspirina, y recuerden que el uso de la aspirina pues en la medicina contribuye de alguna manera al sistema cardíaco. También tenemos el salicilato de metilo, que es un tipo de aceite, es igual manera semejante a la aspirina, tiene alguna semejanza en relación a sus usos. Entonces tenemos que estos son ejemplos claros de compuestos o hidrocarburos aromáticos anteriormente mencionados, como el trinitrotolueno, que se usan como explosivos en las guerras, por ejemplo, en la fabricación de otras sustancias explosivas, compuestos explosivos. Los compuestos aromáticos pueden estar formados por varios ciclos a la vez. Ojo, muy importante, por esa razón son cíclicos y policíclicos. Están formados por varios ciclos a la vez, y estos son ejemplos claros, dando una gran variedad de estructuras. Así, la fusión de los anillos bencénicos, o sea, la unión de los anillos del benceno, dan lugar a ¿qué tipo de compuesto? Naftaleno. ¿Sí? No sé si recuerdan la naftalina o lo hacen relacionarlo con la palabra naftalina. Pueden fusionarse además de 2 anillos o otros anillos, hasta 3 anillos, ¿ya? Dando lugar a estructuras como el antraceno y el fenantreno. Entonces acá tenemos el antraceno y el fenantreno, que este también tiene relación con el antraceno. Estos dos tienen pues 3 anillos aromáticos, y en casos particulares el queculeno, que este justamente tiene 12 anillos formando un sistema hexagonal totalmente plano y con todos sus enlaces pi deslocalizados. Entonces, ¿qué significa? Que estos son claros ejemplos de
compuestos aromáticos que pueden tener o pueden estar constituidos por más de 2 anillos. Recuerden que los hidrocarburos son compuestos con alta masa molecular, que significa que de igual manera los alifáticos acíclicos, que son los alcanos, alquenos y alquínicos, y los aromáticos pueden estar formados por grandes estructuras, grandes anillos o grandes cadenas ramificadas. Tenemos aquí el benceno y sus derivados. Todos los compuestos aromáticos pueden considerarse derivados del benceno. Así de simple. Todos los compuestos aromáticos son derivados del benceno como principal. El benceno, cuya fórmula es C6H6, ya tiene 6 carbonos. Y esos 6 carbonos, pues por ser enlaces dobles, entonces hace que vaya perdiendo un número de hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, C6H6 es un compuesto cíclico de forma hexagonal. El prefijo hexa pues hace referencia a 6. Y posee 3 enlaces dobles que son alternados. No pueden estar juntos, ¿ok? No pueden estar juntos esos enlaces dobles, sino que tienen que estar alternados uno entre otro. Y de esta manera, pues van a estar siempre unidos a átomos de hidrógeno para cumplir la tetravalencia. En las estructuras del benceno, los 6 carbonos o 6 enlaces entre carbono-carbonos y los enlaces entre carbono e hidrógeno son equivalentes, siendo toda la molécula coplanar. O sea, los 12 átomos en total, los 6 de hidrógeno y los 6 de carbono del mismo benceno, están en el mismo plano. Cada carbono tiene una hibridación de sp2, claro, por la presencia del doble enlace, ¿verdad? La distancia entre carbono es de 1.39 grados y todos estos enlaces, tanto el carbono-carbono como carbono-hidrógeno, son de tipo sigma. Entonces, va a tener, en este caso, el tipo de hibridación, como lo menciona, sp2 entre carbono-carbono, y de igual manera hay enlaces entre carbono-carbono de tipo sigma y obviamente entre carbono-hidrógeno de tipo sigma, o sea, un solo enlace o enlace simple como normalmente lo conocen. Entonces, la pregunta es, si estamos hablando del benceno, ¿cómo es el benceno realmente? ¿Cómo se representa o cómo lo podemos identificar? Bueno, es una estructura hexagonal, es un hexágono y aquí lo tienen. Entonces, si pueden ver la diferencia entre este y el otro, de la izquierda y la derecha, o el de la izquierda y el centro, este doble enlace pues puede rotarse, puede pasar al siguiente, de hecho puede rotarse en cualquier posición, tanto como el que está aquí o acá. Lo que no debe hacer es estar cerca entre un enlace doble con el siguiente. Tienen que ser alternos, y esto es lo que se usaba antes, esta estructura. Ahora ya en los libros encontramos este tipo de estructura, que de igual manera es el benceno, que es la forma moderna o notación moderna. Este círculo en el centro significa que se encuentran sus 3 dobles enlaces alternos. Entonces no se vayan a confundir, ¿ok? Generalmente presentan el benceno por un símbolo correspondiente al híbrido de resonancia de la estructura de Kekulé, que es el que estamos viendo arriba. El círculo representa la nube de electrones pi. ¿Cuáles son los electrones pi? Los segundos enlaces que acompañan los enlaces sigmas deslocalizados. Debido a la resonancia, el benceno presenta una gran estabilidad y en su comportamiento químico siempre tiende a conservar la estabilidad del anillo, por lo que sus reacciones son de situaciones electrofílicas, atacan al electrón, en las que se conserva el anillo y resiste las reacciones de adición, o sea, se atacan o se van descomponiendo. De hecho, no se van descomponiendo, sino se van sustituyendo. Pueden ser monosustituidos, disustituidos, trisustituidos. O sea, los hidrógenos pueden ir siendo sustituidos por otro tipo de elemento, átomo compuesto.
Entonces, de esa manera, pues se van adicionando al anillo como tal. No solamente lo vamos a encontrar así, sino que también ya acompañado de otros elementos como tal, en este caso considerados radicales, ¿verdad? Luego tenemos que los derivados del benceno se forman cuando uno o más de los hidrógenos son reemplazados por otros átomos o grupos de átomos, formando compuestos monosustituidos, disustituidos o polisustituidos, como les he mencionado anteriormente. Vamos entonces a la nomenclatura. Cuando hay un solo sustituyente en el anillo bencénico, se nombra primero el radical. Ojo, se está dando ya cómo usted debe de nombrar los derivados del benceno o el benceno o la familia de los bencenos, ya como en este caso monosustituidos, disustituidos, trisustituidos o polisustituidos, seguido de la palabra benceno. O sea, primero nombre el radical que acompaña o que ha sido sustituido de ese hidrógeno y finalmente le agrega la palabra benceno. Acá tenemos el primero. Si los sustituyentes son radicales alquilo, recuerda, metil, etil, propil, butil, pentil, etc. Se nombran primero el radical seguido de la palabra benceno. Primero se va a nombrar ese sustituyente y finalmente el benceno. ¿Ok? Vamos a ver el primero, ¿cómo quedaría? ¿Cómo se llama este radical? Muy bien, se llama metil. Y finalmente ya lo conocemos, esta estructura llamada benceno. Entonces unimos esas dos palabras y ¿cómo nos queda? Metilbenceno. Perfecto. Vamos con el siguiente. ¿Qué sustituyente es este? Muy bien, se llama etil. ¿Y este qué es? Pues es un benceno. Hay que unir estos dos en el orden que corresponde y quedará etilbenceno. Siguiente. ¿Qué tipo de sustituyente es este? Propil. Y luego nombramos al benceno. ¿Cómo nos quedará? Propilbenceno. Perfecto. Y luego nos dice que si los sustituyentes en el anillo son funciones químicas, si recuerdan los grupos funcionales que teníamos, los que aparecían en un cuadro, como cuáles, grupos funcionales de la química orgánica como los alcoholes, el grupo aldehído, los grupos ácidos carboxílicos, los grupos amina, etcétera, se da a los compuestos nombres especiales. Hay nombres especiales. Los nombres especiales ya están dados, siempre y cuando pues ya tengan una visita, ¿sí? Una visita. Esta visita no es un radical cualquiera, sino un grupo funcional en particular. Vamos a ver. Por ejemplo, este benceno tiene un grupo especial. O sea, tenemos dos grupos, tanto el benceno como el grupo OH. El grupo OH se le conoce como alcohol, ¿ya? Entonces, tenemos ya dos funciones, el benceno y el alcohol. Y si está unido de esa manera, se le llama fenol. Fenol, que también se le conoce como hidroxibenceno. Tanto el fenol como el benceno, pues se le conoce de esa manera, ¿sí? Fenol, hay fenil, ese fenil se le llama así si se encuentra o si forma parte de una cadena principal como una ramificación o como un radical alquilo. Entonces ya están dados, ya están establecidos los nombres especiales. Tenemos el siguiente, por ejemplo, este es un nitro, ¿sí? De los nitritos. Se le conoce como anilina siempre y cuando este nitro está unido al benceno, que se le conoce también con el nombre trivial o el nombre sistemático como fenilamina. Miren, tenemos otro benceno unido al grupo CHO. El CHO es un aldehído, el grupo funcional. Entonces, ¿cuál es el nombre especial que va a recibir? Benzaldehído, benza de benceno. O también fenilmetanal. Esto se le conoce como metanal, como acetona. Como aldehído, así se le nombra. Luego tenemos el ácido benzoico. Ácido, porque este proviene del ácido carboxílico, y del benceno, pues el nombre especial es ácido benzoico.
que también se le puede llamar ácido fenilmetanoico. Terminación oico, porque esa es parte de la nomenclatura de la formación de ácidos carboxílicos. Ok, entonces lo que está aquí ya está establecido, solamente hay que aprenderlo. ¿Cómo identificarlo? El primer nombre es el común y el segundo nombre, que está en paréntesis, es el sistemático. Las reglas para estos nombres se explicarán más adelante. Las reglas, o sea, la nomenclatura según la IUPAC, según el sistema IUPAC. Ahora vamos con los derivados disustituidos del benceno, o sea, dos veces sustituyendo el o algunos de sus hidrógenos. Anteriormente solo hemos sustituido uno, ya sea con una función en particular o ya sea también con un radical particular. Entonces, solamente hemos tocado un hidrógeno. Entonces se le llamaría monosustituido. Ahora vamos con los disustituidos, dos sustitución, o vamos a sustituir dos de sus hidrógenos. Cuando hay dos sustituyentes en el anillo bencénico, sus posiciones relativas se indican mediante números o prefijos. O sea, la posición que ocupan estos sustituyentes lo vamos a indicar a través de números o prefijos, que serían más fácil también. ¿Qué tipo de prefijos? A continuación se les describe. Es similar al nombrar la posición de los sustituyentes en las cadenas de alcanos, alquenos o alquinos. Es igual. Entonces, los prefijos que se van a utilizar son orto, meta y para. Esto se va a hacer de acuerdo a la siguiente manera. No es a como le salga, no, es según las reglas. Utilizará orto en carbonos contiguos, o sea, cuando hay sustitución en carbonos seguidos. XY, por ejemplo, carbono 1 y carbono 2 están seguidos, miren. Puede ser también aquí XY, por ejemplo, 1, 2. Los carbonos están seguidos. Entonces será orto o lo identificaremos en posición orto en vez de estar diciendo 1, 2. ¿Sí me explico? Entonces, nuevamente, posición orto cuando esos sustituyentes estén seguidos. Meta en carbonos alternos, o sea, uno de por medio. Miren, 1 y 3 sería una numeración normal. Pero vamos a utilizar un prefijo llamado meta, o sea que irá al inicio, siempre y cuando esté un carbono de por medio que no ha sido sustituido. Estamos, miren, aquí está el carbono 1 y en el carbono 3. Y aquí está el carbono de por medio. Para los carbonos opuestos, en este caso, seguidos orto, un carbono de por medio, meta y para serían dos carbonos de por medio, u opuestos en esta posición, ¿verdad? Arriba, abajo. En este caso, ustedes manéjenlo, dos carbonos de por medio, ¿ok? Entonces se va a utilizar el prefijo para. ¿Estamos? Para. Entonces puede estar en esta posición, podría ser X, aquí hay 1, 2 de por medios y aquí estaría Y. El objetivo es que queden dos carbonos de por medio. Así que ya sabe, ¿verdad? Será orto si los carbonos están seguidos. De hecho, no los carbonos seguidos porque todos están seguidos, ¿cierto? Si los sustituyentes están en carbonos seguidos, continuos. Meta, si los sustituyentes están separados a través de un solo carbono, que están alternos, obviamente, y para, el prefijo para, si hay dos carbonos de por medio en esos sustituyentes. Entonces, tenemos aquí los tres isómeros de posición posible para los dibromobencenos. Eso ya es un compuesto. Se diferencian por medio de los prefijos orto, meta y para. Ejemplo. Ya tenemos un ejemplo acá. Ya no vamos a utilizar como ejemplo XY. X puede ser cualquier elemento o compuesto o un radical, ¿ya? Un átomo, cualquier átomo puede ser. En este caso estamos utilizando al bromo para presentar las
posibles posiciones que pueden ocupar. Estamos hablando del mismo compuesto, miren, pero va a tener diferentes nombres, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a ayudar a nombrarlo? Con estos prefijos. Al igual manera, con las posiciones a través de los números. Entonces, ¿por qué orto? En este caso vamos a dirigirnos con este nombre. ¿Por qué orto? Porque están seguidos esos dos sustituyentes. ¿Por qué di? Porque hay dos bromos, ¿sí? Di. Y luego indicamos dos qué, dos bromos, dibromo. Y finalmente nombramos el benceno. Orto dibromobenceno. ¿Qué otra opción hay para nombrar? Observe aquí. 1, 2. Vamos a numerar la cadena de acuerdo a las reglas explicadas en alcanos, alquenos y alquinos. Y decimos que en el carbono 1 y en el carbono 2 hay dos bromos. Entonces utilizo el prefijo di, dibromo. Y finalmente nombro el grupo funcional. En este caso sería el benceno. Por esa razón, 1, 2, dibromobenceno. Ok, vamos con el siguiente. Esta es una posible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombramos la cadena normal. Luego identificamos en qué posición se encuentran esos sustituyentes, que son dos bromos. Nos damos cuenta que está en el carbono 1 y en el carbono 3. Razón por la cual tenemos 1,3. Guión di, prefijo di porque son dos. Que hay dos que, dos bromos, dibromo. Y finalmente nombramos al benceno. 1,3 dibromo benceno. ¿De qué otra manera lo podemos nombrar? Utilizando los prefijos orto, meta, para. La pregunta es, ¿cuál de esos tres voy a utilizar? Ah, sencillo. Me doy cuenta de que hay un carbono de por medio. Y para un carbono de por medio utilizo el término o el prefijo meta. Meta. ¿Sí? En vez de utilizar esos números, utilizo esos prefijos. ¿Meta qué? Hay dos bromos. Meta, di, bromo. Finalmente, benceno. ¿Ven qué fácil? Siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces nos damos cuenta que en el carbono 1 y en el 4 están los bromos. Por esa razón, 1, 4, dibromo. Finalmente, benceno, ¿verdad? Ahora, ¿de qué otra manera? Con los prefijos. Utilizamos para cuando están dos carbonos de por medio en esos hidrógenos, en esos sustituidos, ¿verdad? Entonces, 1, 2. Así que utilizamos el prefijo para. ¿Para qué? Dibromo, dos bromos se encuentran en esa posición. Finalmente nombramos al benceno. Perfecto. Si los dos sustituyentes son diferentes, en este caso estábamos hablando del bromo, son iguales, y ninguno de ellos confieren el nombre especial a la molécula, no hay nombre especial como los anteriores, simplemente se nombran sucesivamente y se termina con la palabra benceno. Y se termina con la palabra de benceno. Simple y sencillamente se nombra como anteriormente se les ha explicado. Por ejemplo, tenemos acá 1, 2. Encontramos el primera sustitución. En el carbono 2 se encuentra un cloro, ¿ok? Entonces, por esa razón lleva dos cloros. Y luego tenemos en el carbono 1 el yodo. 2 cloro, yodo. Finalmente nombramos o le agregamos la palabra benceno como indica la regla. ¿Ok? Encontramos el primer sustituyente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, entonces nos damos cuenta en el siguiente ejemplo que en el carbono 3 encontramos un cloro. ¿Ok? Y en el carbono 1 está el nitro. El 1 se omite, por esa razón no se escribe. Entonces, por esa razón lleva 3. En posición 3 se encuentra el cloro. Nitro, en este caso puede ser 1 nitro, pero como el 1 se omite de una vez, 3 cloro nitro. Finalmente le agregamos la palabra benceno. Y el siguiente sería
1, 2, 3, 4. En el carbono 4 encontramos un cloro. Se antepone la palabra ácido porque estamos hablando ya de que sí forma parte, de hecho, este último, no como un nombre especial, pero sí ya estamos teniendo esta estructura como formando parte de un compuesto o de una función de ácidos. Entonces, en este caso, anticipamos la palabra ácido. Finalmente o seguidamente le agregamos la posición donde se encuentra el sustituyente cloro en posición 4, 4 cloro. Bencén, que es en este caso el benceno, y sulfónico, que es justamente el CO3H. Esto se agrega al final porque realmente no, ¿cómo les explico? Eso sería un caso especial, ¿de acuerdo? Un caso especial, pero no justamente de estos casos especiales, sino la nomenclatura de cómo nombrar o cuál dar preferencia de aquellas funciones que se encuentran como visitantes en una de las funciones. Entonces, vamos a tratar de omitir este para no confundirlos, ya que estos dos sí encajan según esta regla, ¿ya? Que al final vamos a agregar benceno. Si se dan cuenta, el benceno en esta palabra, en este nombre, va en el centro y no al final, como lo indica en la regla, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos ya un ácido en particular. Aquí lo cambia todo. Entonces, vamos a pasar por alto el tercero, ¿ok? Nos vamos a quedar con estos dos ejemplos. En caso de que se les presente uno semejante, pues usted tiene que escribirme. Con gusto le voy a ayudar para poderlo nombrar. Ahora, eso es el nombre según las reglas de la IUPAC. Pero, ¿qué tal si se les pide que nombren según esos prefijos? Simple y sencillamente identifica, están seguidos, entonces utilizo el prefijo orto, lo simbolizo con la letra O nada más. ¿Qué hay? Cloro yodo, orto, cloro yodo, ¿ok? En el orden alfabético, obviamente, se va a ubicar el nombre cloro yodo, finalmente benceno. O sea, ¿quién se encuentra en esta posición? En 1 y 2, el yodo y el cloro. Pero en el orden que aparece, podría ser yodo-cloro, ¿cierto? Pero realmente, al nombrarlo, tendríamos que ubicarse en un orden alfabético. En este segundo, posición meta, cuando están alternos, entonces nos damos cuenta que hay un carbono alterno aquí. ¿Y cómo nos quedaría? Meta, la letra M indica meta, según orden alfabético entre el nitro y el cloro. ¿Quién va primero? Pues el cloro. Entonces, razón por la cual ponemos cloro, seguidamente la palabra nitro y finalmente benceno. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos utilizar los prefijos denominados orto, meta y para, que los utilizaría usted como símbolos O, M y P. ¿Ok? Avanzamos. Si uno de los grupos da a la molécula un nombre especial, el compuesto se denomina como derivado de esa sustancia especial. Derivado de esa sustancia especial. Recuerda, este es el tolueno. Bueno, estos son especiales, pero no aparece acá. El tolueno. Creo que aparece en el primero, si les mencioné. Aquí ve, trinitrotolueno. Sí les mencioné que justamente el CH3 con el benceno se le denomina tolueno, ¿ya? Entonces lo pueden corroborar ustedes acá. Miren, el CH3 unido al benceno se le llama así de simple, tolueno o metilbenceno, ¿ok? Pero también tienen sus nombres especiales. El OH, el grupo funcional OH, con el benceno se le llama fenol, o también hidroxibenceno. El NH2, que es una amina, un grupo amino, con el benceno se le llama anilina o nitrobenceno.
El CHO con el benceno se le llama benzaldehído. El CHO, que es el grupo CHO, es un aldehído, ¿sí? Es un aldehído. Tenemos el siguiente, el ácido benzoico. Este es un ácido carboxílico. Es un grupo funcional orgánico, ácido carboxílico, y razón por la cual llevará ácido todos sus derivados al inicio. Ok. Por esa razón les decía aquí, por ejemplo, lleva ácido porque este corresponde a un ácido, esa sustitución. Entonces, todos estos que les acabo de mencionar, los de arriba, son ya nombres especiales. Son nombres especiales, razón por la cual estos ejemplos tendrán que identificarse o agregar al final estos nombres especiales en caso de que los encontremos de esa manera. ¿Ok? Ok. Entonces, miren, identificamos el primero. Esto es un tolueno. Y ese tolueno tiene un sustituyente, de hecho un segundo sustituyente, ¿verdad? Y es el cloro. Cloro, o sea, vamos a empezar a numerar desde desde justamente donde se encuentra el radical de esa molécula, de ese, ¿cómo podría decirles? De ese sustituyente especial que me hace especial como tal a todo el compuesto. Vamos a empezar a numerar desde ahí y luego vamos a darle el siguiente número pues al siguiente sustituyente, así de simple. Entonces, ¿cómo quedará ese nombre? Primero identificamos el acompañante, sería 2-cloro, el visitante, el sustituyente, 2-cloro, y finalmente nombramos a la molécula como tal. ¿Cómo se llama la molécula? Tolueno, 2-clorotolueno. O también podemos identificarlo o podemos nombrarlo a través de los prefijos, ¿sí? ¿Están seguidas los sustituyentes? Claro que sí. Entonces utilizo orto. ¿Quién se encuentra? El cloro como visitante, y finalmente nombro a la molécula especial, tolueno. ¿Ven? Este es el tolueno. Este CH3 puede estar acá, acá, aquí, acá. No importa, con tal tenga, el CH3 unido al benceno, a ese simple y sencillamente se le llama tolueno. Ahora, identifiquen la molécula especial, fenol. Lo identificamos acá, listo. Así que el visitante es este señor. ¿Cómo se llama este señor? Etil, muy bien. Entonces, ¿cómo quedará el nombre? Vamos a darle el número más bajo a aquella molécula, acá el sustituyente que lo hace especial. Y continuamos 2. En el carbono 2 está el grupo etil, razón por la cual lleva 2-etil. Y finalmente nombramos la molécula especial que es un fenol, 2-etilfenol. ¿Qué les parece si utilizamos los prefijos especiales? Ok, esos sustituyentes están seguidos, ¿cierto? Entonces utilizamos la letra O que indica orto. ¿Qué hay? Etil y finalmente fenol, ortoetilfenol. Finalizamos con este compuesto. Lo identificamos y es una anilina, NH2 unido al benceno. Aquí lo tenemos, NH2 unido al benceno. Aquí tenemos como segundo sustituyente al NO2. El NO2 es el nitro, ¿ok? Entonces, ¿en qué posición se encuentra el nitro? Vamos a darle número 1 de preferencia al sustituyente que lo hace especial a la estructura. 2, 3, 4. En el carbono 4 está el nitro. Entonces, razón por la cual lleva 4-nitro. Finalmente agregamos el nombre de la molécula especial, llamada como anilina. 4-nitroanilina. ¿Qué les parece si utilizan o si utilizamos el prefijo para no estar ubicando esas numeraciones? Recuerden que esos prefijos me indican en qué posición se encuentran esos sustituyentes. Entonces, miren, hay 2 carbonos de por medio. Recuerdan, orto, por si están seguidos,
meta si está uno de por medio y para si hay dos de por medio. Así que utilizo el prefijo para. ¿Qué hay en para? En posición para, bueno, hay un grupo nitro, lo agrego, nitro. Y finalmente el nombre del compuesto especial, anilina. Fácil, ¿cierto? Bueno, vamos a avanzar. Oh, listo. Tenemos el ejercicio lo aprendido. Escribe en tu cuaderno la fórmula para cada uno de los siguientes compuestos. Debe de trabajarlo muy claro, muy ordenado en papel bond. Y ustedes me dirán, profesora, pero no lo puedo trabajar aquí. No le cabe. Así de simple. Entonces van a estar trabajando todo amontonado. Entonces, esto lo trabajan en papel bond bien ordenadito, por favor. ¿Por qué les pido de esa manera? Porque como les estoy revisando ejercicio por ejercicio, que algunos aparecen pues clonados de otros, entonces, ¿qué pasa? Al hacer la captura automática, el screen automático, se ve todo borroso. Se ve borroso, entonces, y si usted trabaja en carbón que a puras cachas tiene punta, entonces tiende a verse mal. ¿Qué significa? Que obviamente usted va a tener que trabajarlo en algún lado para poder corroborar de que esté bueno y luego lo puede pasar a tinta en papel bond, pero tampoco amontonado, que me va a hacer 11 ejercicios en una sola página, inaceptable, ¿ok? Entonces me va a dar la fórmula. Recuerden, el fenol, por ejemplo, hace usted la estructura del, en este caso el benceno, puede utilizar la moderna y ya está dada, ¿de acuerdo? Este es un grupo, una estructura especial. Nitrobenceno, bueno, el mismo benceno, siempre todos van a llevar el benceno obviamente, y NO2. Miren, nitrobenceno. ¿Ven qué fácil está? Entonces, recuerden aplicar las reglas que acabamos de discutir para que usted pueda nombrar de manera correcta. Mire, para bromofenol en posición para, o sea, de 2 carbonos de por medio, encontrará el bromo. El bromo solo utiliza el símbolo y el fenol, pues obviamente el grupo OH, que ese es el fenol. ¿Se da cuenta? Entonces fácilmente va a responder esta guía y la va a presentar en papel bond bien trabajada. ¿Ok? Para dudas pueden escribirme y con mucho gusto les voy a ayudar. Nos vemos.